Abraham, sentado en la entrada de su tienda, contemplaba el horizonte con el corazón lleno de incertidumbre y esperanza. Una voz poderosa, más profunda que el trueno y más suave que el murmullo del viento, lo llamó. «Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto». Abraham se levantó de inmediato, su cuerpo cansado por los años, pero su espíritu alerta ante la presencia del Señor. En ese instante, Abraham supo que lo que estaba a punto de escuchar sería más grande que cualquier promesa anterior. Mientras el viento se alzaba levemente, llevando consigo el aroma de la tierra, la voz de Dios continuó. «Estableceré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera». Abraham, conmovido hasta lo más profundo de su ser, cayó rostro en tierra. Allí, en la humildad de la reverencia, se encontró cara a cara con una revelación que transformaría su destino. Abraham, aunque había escuchado antes las promesas de Dios, cada palabra nueva lo envolvía con una certeza inquebrantable. «Te haré fructífero en gran manera. De ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, como un pacto eterno». Abraham, con la cabeza aún inclinada, apenas podía contener las lágrimas. A los ojos humanos, esta promesa parecía imposible. Él era un hombre anciano, y Sara, su esposa, llevaba décadas sin poder concebir. Dios continuó con su mensaje, detallando su pacto con claridad. «Yo seré su Dios, y a tu descendencia le daré la tierra de Canaán en posesión perpetua». Pero había un mandato que acompañaba a esta promesa, una señal física y eterna que simbolizaría la relación especial entre Dios y el pueblo que surgiría de Abraham. «Este es mi pacto que guardaréis, tú y tu descendencia. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Esta será la señal del pacto entre nosotros. Todo varón será circuncidado al 8º día, incluso los nacidos en tu casa y los comprados con dinero de extranjeros». La idea de la circuncisión impactó profundamente a Abraham. Sabía que este acto no era solo un requisito físico, sino una marca permanente que sellaría la identidad de su pueblo como una nación consagrada a Dios. Mientras escuchaba, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo reaccionaría su familia? ¿Qué dirían los hombres de su casa? Pero la fe que había guiado a Abraham durante toda su vida lo sostenía. Si Dios lo había dicho, entonces debía obedecer. Esa misma tarde, Abraham llamó a todos los varones de su casa, hijos, siervos y extranjeros que habían sido integrados a su comunidad. Sus rostros reflejaban la curiosidad y la preocupación, pues intuían que algo importante estaba por venir. «Escúchenme con atención», comenzó Abraham, con su voz firme pero serena. «El Señor, el Dios Todopoderoso, se me ha aparecido. Él ha renovado su pacto conmigo, prometiendo que de mí saldrá una gran nación. Pero hay un mandato que debemos cumplir. Todos los varones entre nosotros serán circuncidados como señal de este pacto eterno». El silencio que siguió fue denso, cargado de incertidumbre. Uno de sus siervos más antiguos, llamado Eliezer, tomó la palabra con respeto. «Mi señor, siempre hemos seguido tu liderazgo y confiado en las promesas del Señor. Pero esto es algo que nunca hemos escuchado antes. ¿Por qué debemos llevar esta señal en nuestros cuerpos?» Abraham, mirando a su fiel siervo con ternura, respondió: «Porque esta es la voluntad de Dios. Él nos ha elegido para ser un pueblo apartado, diferente de todas las naciones. Y aunque esto pueda parecer extraño o difícil, es una marca de su fidelidad hacia nosotros». Esa noche, mientras el campamento se llenaba de murmullos y reflexiones, Abraham se acercó a su tienda, donde Sara lo esperaba con una mezcla de expectativa y preocupación. «¿Qué ha dicho el Señor, mi señor?», preguntó, tomando las manos de Abraham. Él le explicó todo: el cambio de su nombre, la promesa renovada y el mandato de la circuncisión.
Pero cuando llegó al anuncio más impactante, sus ojos brillaron con una mezcla de alegría y asombro. Sara, tu nombre también cambiará. Ya no serás llamada Sarai, sino Sara, porque serás madre de naciones. Dios ha prometido que tendremos un hijo. Sara, escuchando estas palabras, soltó una risa suave, no de burla, sino de incredulidad. ¿Cómo podría yo, siendo vieja, concebir y dar a luz? Mi cuerpo ya no tiene la fuerza para ello, y tú, mi señor, también eres anciano. Abraham sonrió con paciencia. Lo mismo pensé, pero el Señor ha hablado, y su palabra nunca falla. Para esta fecha, el próximo año, tendrás un hijo en tus brazos. La mañana siguiente, llegó con una atmósfera solemne. Abraham, acompañado por Eliezer y otros hombres de confianza, inició el proceso de circuncisión. Fue un acto de obediencia colectiva, realizado con cuidado y reverencia, cada uno de ellos consciente de que estaban participando en algo mucho más grande que ellos mismos. Aunque hubo dolor, también hubo un sentido de propósito que impregnaba el aire. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando las colinas de Canaán, el campamento de Abraham había cambiado. Ahora llevaban en sus cuerpos la señal del pacto, un recordatorio constante de que eran el pueblo elegido por Dios. A medida que pasaban los días, Abraham notó un cambio en la atmósfera espiritual de su hogar. Había una paz que no había sentido antes, una certeza de que estaban caminando en obediencia al plan divino. Aunque Sara aún luchaba con dudas internas, la fe de Abraham se mantenía firme, fortalecida por la visión de un futuro que parecía imposible, pero que, de alguna manera, ya sentía como real. Conforme los días pasaban, Abraham mantenía su fe inquebrantable en la promesa de Dios, pero también enfrentaba los desafíos de liderar una comunidad que todavía asimilaba lo que significaba ser parte de un pacto tan profundo. Aunque todos los varones habían obedecido el mandato de la circuncisión, algunos aún luchaban con el significado y las implicaciones de llevar una marca tan permanente. Abraham, paciente pero decidido, se dedicaba a recordarles constantemente las palabras de Dios, asegurándose de que todos comprendieran que no se trataba solo de una acción física, sino de una declaración espiritual. Eran el pueblo escogido por el Dios Todopoderoso. Un día, mientras Abraham estaba sentado bajo el árbol de Mamré en el calor del mediodía, levantó la vista y vio a 3 hombres que se acercaban desde la distancia. Sin dudar, corrió hacia ellos, inclinándose hasta el suelo en señal de respeto. «Señores míos, si he hallado gracia ante sus ojos, no pasen de largo sin detenerse con su siervo. Permítanme traerles un poco de agua para que laven sus pies y algo de comida para que se fortalezcan antes de continuar su camino». Los hombres aceptaron, y Abraham, lleno de energía a pesar de su avanzada edad, corrió a preparar todo. Sara, desde el interior de la tienda, observaba con curiosidad cómo su esposo organizaba la comida con la ayuda de sus siervos. Abraham le pidió que preparara panes con la mejor harina, mientras él escogía un becerro tierno y lo ofrecía para ser cocinado. Todo en aquel encuentro estaba impregnado de hospitalidad y reverencia, pero Abraham no podía ignorar la sensación de que estos hombres no eran simples viajeros. Cuando se sentaron a comer bajo la sombra del árbol, uno de los hombres hizo una declaración que tomó a Abraham por sorpresa. «Volveré a ti el próximo año por este tiempo, y tu esposa Sara tendrá un hijo». Desde el interior de la tienda, Sara escuchó estas palabras y rió para sí misma. La idea de tener un hijo a su edad le parecía imposible, pero el hombre, que representaba al Señor, respondió de inmediato: «¿Por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Para el próximo año volveré, y Sara tendrá un hijo». Sara, avergonzada, negó haber reído, pero el Señor insistió con suavidad: «Sí, te has reído». Este anuncio llenó a Abraham de una alegría renovada, pero también reafirmó la magnitud de la promesa que Dios le había hecho. Mientras los hombres se levantaban para partir hacia Sodoma, Abraham los acompañó, y entonces el Señor le reveló algo aún más profundo.
Voy a descender para ver si el clamor que ha llegado a mí acerca de Sodoma y Gomorra es tan grave como se dice. Si es así, destruiré esas ciudades. Abraham, conmovido por la misericordia y la justicia de Dios, intercedió con valentía. Señor, ¿destruirás al justo junto con el impío? ¿Qué tal si hay 50 justos en la ciudad? ¿Perdonarás el lugar por amor a ellos? El diálogo entre Abraham y Dios se convirtió en un acto de profunda fe y compasión. Abraham, con humildad, pero también con determinación, continuó reduciendo el número, preguntando si Dios perdonaría la ciudad por 40, 30, 20 o incluso 10 justos. Cada vez el Señor respondió con paciencia y misericordia: si encuentro 10 justos, no destruiré la ciudad. Aunque Abraham sabía que el pecado de Sodoma era grande, también confiaba en que Dios era justo y misericordioso. Tras aquella conversación, Abraham regresó a su tienda, sabiendo que el destino de Sodoma estaba en las manos de Dios. Los días siguientes estuvieron llenos de un extraño silencio, mientras Abraham reflexionaba sobre lo que estaba por suceder y continuaba aferrándose a la promesa de un hijo. A pesar de los desafíos y las incertidumbres, la fe de Abraham y Sara permaneció firme, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, el día llegó. Sara concibió, tal como Dios había dicho, y dio a luz un hijo al que Abraham llamó Isaac, que significa risa. El nacimiento de Isaac trajo alegría no solo a sus padres, sino también a toda la comunidad que había sido testigo de la promesa de Dios. Sara, con el bebé en brazos, declaró con una mezcla de asombro y gratitud: Dios me ha hecho reír, y todos los que escuchen esto reirán conmigo. Isaac no solo fue el cumplimiento de una promesa largamente esperada, sino también el inicio de un linaje que transformaría la historia. El pacto de la circuncisión, la intercesión por Sodoma y el nacimiento de Isaac estaban entrelazados en una narrativa más amplia, una historia que mostraba la fidelidad de Dios incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Abraham, aunque imperfecto y humano, había respondido al llamado divino con obediencia y fe, y Dios había cumplido cada una de sus promesas. El pacto, sellado en la carne y en el espíritu, marcaba no solo a Abraham y su descendencia, sino también a todas las generaciones futuras que vivirían bajo la bendición y la responsabilidad de caminar en los caminos del Señor. De esta manera, el pacto de la circuncisión se convirtió en un testimonio eterno de la relación especial entre Dios y su pueblo, un recordatorio de que la obediencia y la fe siempre son recompensadas con la gracia y la fidelidad divina.